Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Nibardo Ríos y he sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace en presentar la 12ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocio, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de las buenas prácticas empresariales y de la gestión pública de personalidades en ejercicio profesional o laboral en los campos de emprendimiento, sostenibilidad, uso de tecnología aplicada a los negocios y tendencias en la gestión empresarial, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Utilización de metodologías ágiles en emprendimiento, que estará a cargo de Paola Guevara Llanos, quien se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, que aplica la modalidad dual en la formación profesional en las carreras de Administración de Empresas. Paola es ingeniera comercial con experiencia en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial, incursionando en temas de innovación. Es máster en Innovación para el Desarrollo Empresarial por el ITESM de Monterrey, México. Máster en Políticas Públicas con énfasis en Política Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es consultora en temas de emprendimiento, microemprendimiento, desarrollo empresarial e innovación, y apoya a los emprendedores en varias comunidades indígenas a nivel nacional y en emprendedores y a emprendedores en la ciudad de Quito. Creo que esta presentación es del interés de bastantes estudiantes, ya que estamos en una etapa de cambio y muchos de nosotros, muchos estudiantes, han iniciado sus emprendimientos. Así que ya sin más, los dejo con Paola. Paola, bienvenida y quedas para que puedas compartir tu presentación y conversar con los alumnos. Ok, muchas gracias, profesor. Buen día con todos. Voy a compartir la presentación. Por favor, si me confirma, ¿se ve? Correcto, se ve perfecto. Ya, perfecto. ¿Se sigue viendo la presentación? Disculpe, por favor. Sí, se ve. Falta ponerla en modo presentación. Ok. Listo. Bueno, muchas gracias. Buen día con todos. Es un gusto para mí estar aquí. Como ya bien me ha presentado, estoy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes. Este tema que hemos escogido para la presentación del día de hoy es bastante interesante. Se lo viene ya desarrollando hace algún tiempo en varios países en América Latina y específicamente nosotros en la universidad en la materia de gestión de emprendimiento e innovación en la carrera de administración de empresas también es una utilización frecuente que tenemos del tema de metodologías ágiles, no solamente en el tema de emprendimiento, sino también en el tema de proyectos. Y entonces para mí va a ser un gusto poder presentar esta información, esta pequeña experiencia con ustedes. Sin duda alguna, ustedes al final podrían hacer preguntas y también imagino que muchos de ustedes deben tener conocimiento sobre estos temas. La presentación nos llevará tratando de entender o recordando qué es el tema de emprendimiento, cómo nosotros podemos concebir o cómo se ha concebido el emprendimiento, qué es el tema de innovación, como para ver la unión que tienen, ¿sí? Cómo entendemos el tema de metodologías ágiles y finalmente identificaremos cómo utilizamos metodologías ágiles en el tema de emprendimiento. Permítame. Listo. Entonces vamos a empezar con el concepto de emprendimiento, con lo que es un emprendedor.
Seguramente muchos de ustedes han escuchado del señor Joseph Schumpeter. Este señor, muy conocido en el tema de administración, en el área de administración y economía, nos indica que un emprendedor es aquella persona que crea productos, nuevos métodos de producción, nuevas formas de encontrar recursos. Él señalaba que en donde hay un emprendedor se va generando nueva riqueza, porque nosotros tenemos el centro en donde a partir de este nuevo crecimiento, a partir de este nuevo emprendimiento, se van generando impactos positivos a las personas, al sector que está alrededor de estos emprendimientos. Entonces, por lo tanto, el emprendedor genera emprendimientos, el emprendedor crea nuevos productos, nuevos métodos que aportan a la sociedad, que tratan de buscar una solución para los posibles clientes. Stanford, que también es una universidad bastante conocida a nivel mundial, y nos cuenta que en su nivel más básico, el espíritu emprendedor, ¿sí? Hace referencia a una persona o un grupo de personas que están con un objetivo en común y que buscan emprender un nuevo negocio, que buscan crear, nuevamente la palabra crear, un nuevo negocio. Esta persona que busca ser un emprendedor está activamente buscando una actividad comercial o social, tratando de satisfacer necesidades que encuentra en el entorno. Nos definen también que el emprendedor es aquella persona que asume riesgos, cuya aversión al riesgo no es tan alta como la que la mayoría de nosotros podríamos tener, pero más bien es un riesgo que está asociado al proyecto y los emprendedores se atreven a tomar ese riesgo, se atreven a correr el riesgo sabiendo que al final de ese riesgo van a obtener un beneficio para ellos y también para la comunidad en la que se están enfocando. Stanford también nos señala que las actividades empresariales, como menciona aquí, implican mucho innovación. Entonces, la innovación, como vemos aquí, está atada al emprendimiento, no están divorciadas, sin embargo, son dos elementos que lo vamos a ver como separados, ¿sí? Cuando nosotros vemos aquí en nuestro concepto el tema de intraemprendimiento, porque Stanford también nos dice y varios otros autores también nos mencionan que el emprendimiento puede ser hacia afuera para la creación de un negocio, pero también puede haber un intraemprendimiento. Dentro de la organización en la que se encuentre el emprendedor, también puede generar emprendimiento. Y este emprendimiento interno permite que las organizaciones puedan generar dentro de su misma organización nuevos procesos, nuevos productos que también aporten a esta misma organización, ¿sí? En el Ecuador tenemos una ley, que es la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Esta ley lo que pretende es poner un paraguas para todas las actividades en tema de emprendimiento e innovación que tenemos aquí en el país. Y la ley define a un emprendimiento como un proyecto que no tiene más de 5 años y que requiere recursos para cubrir una necesidad o para aprovechar una oportunidad de mercado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver nuevamente el término de necesidad o el aprovechamiento de una oportunidad. Entonces, el emprendedor es aquella persona, siendo natural o jurídica, que identifica una oportunidad de negocio, que identifica una necesidad que aún no está satisfecha o que puede ser satisfecha de otra forma y trata de solventar esa necesidad, ¿sí? Entonces, el emprendedor es aquella persona, como aquí también lo menciona, que se atreve a correr riesgos. En el emprendimiento encontramos nuevamente la palabra de riesgos, buscando una utilidad, una generación de fuentes de empleo y desarrollo, evidentemente, para el entorno en el que está y para el país. El término de riesgos es muy importante porque generalmente los emprendedores, como ya lo dije antes, tienen una aversión más baja al riesgo. Y esto de alguna forma es bueno porque permite que los emprendedores vayan hacia donde los demás no podríamos ir por este temor que tenemos a arriesgarnos a hacer algo distinto, ¿sí? La ley también nos dice qué es el término de innovación.
Y para la ley, innovación es el proceso creativo a través del cual se genera un nuevo servicio, se genera un nuevo producto, un método u organización. El punto clave aquí es que debe añadir valor. Entonces, si yo considero este término de innovación, voy a tomar lo que dice Corfo en Chile, ¿sí? Y vamos a unir los dos términos como para poder entender que innovación no es solamente tener una buena idea, ¿sí? Y no es solamente poner la idea en un prototipo. Innovación es identificar algo que está en el mercado, que todavía no está satisfecho, y nosotros generar algo distinto para tratar de resolver eso, pero agregándole valor a esta persona, a este posible cliente. La innovación, entonces, lo que busca es resolver problemas donde nadie ha podido resolver aún, añadiendo valor a lo que ya está o a lo que todavía no está. La innovación se considera como innovación cuando el cliente lo recibe y el cliente recibe esto que le están entregando y encuentra valor en lo que está recibiendo. Podemos también identificar innovación dentro de las organizaciones, porque también se pueden generar cambios, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos métodos, dentro de un mismo proceso inclusive, en donde un pequeño cambio sutil puede generar un cambio en todo un encadenamiento o en todo un proceso, en donde los nuevos clientes o consumidores de este cambio van a tomar este proceso y lo van a llevar a otro nivel. Lo voy a poner en una escala, en un ejemplo de un proceso productivo. Si yo tengo una pieza que tiene una pequeña falla, debo identificar cuál es el problema de esa falla y puedo hacer cambios en esa falla. Estoy generando algo nuevo. Esa pieza tal vez puede tener otra forma y estoy generando algo nuevo en esa pieza. Y cuando esa pieza pasa a otra parte del proceso productivo, estoy generando una innovación, porque esa nueva pieza dentro del proceso está satisfaciendo una necesidad, está agregando valor al que lo toma, al que necesita pieza para continuar con el proceso. ¿Sí? Entonces, es importante siempre considerar que la innovación me permite generar valor, satisfaciendo necesidades. El GEM, que es el Monitor Global de Emprendimiento a nivel mundial, es una consultora que permite identificar varios términos, varios conceptos e ideas de qué es esto de emprendimiento. Entonces, el GEM nos señala que la actividad emprendedora es definida como un conjunto de fases, ¿sí? Un conjunto de fases en donde podemos identificar la fase naciente, un nuevo emprendimiento, un emprendimiento e inclusive la descontinuación de ese emprendimiento. El GEM señala también que los emprendimientos, los tipos de actividades pueden ser de alto crecimiento, de innovación y de internacionalización. Uno de los principales indicadores que tiene el GEM es la tasa de emprendimiento, en donde tratamos de identificar cuántos emprendedores están en la etapa entre los 40 hasta los 65 años de edad y que están emprendiendo. Busca identificar quiénes están haciendo esto, por qué lo están haciendo, cuáles son las motivaciones para poder emprender, ¿sí? No todos emprenden por una oportunidad, no todos emprenden por necesidad, hay diferentes motivaciones para emprender y eso es justamente lo que este monitor global de emprendimiento identifica a nivel de varios países para hacer comparaciones. Este monitor se lo hace de manera periódica, lastimosamente por el tema de pandemia no se ha podido hacer. Sin embargo, tenemos las proyecciones que se han podido generar a través de la información que arroja cada país a través de sus órganos institucionales, gubernamentales. Listo, entonces hasta aquí hemos visto de manera breve qué es emprendimiento e innovación. Y para recordar términos claves de emprendimiento e innovación, hablamos de riesgo, hablamos de satisfacer necesidades, satisfacer oportunidades que tal vez otros no han visto aún. Hablamos de generar valor
añadir valor al posible cliente y que el cliente reciba lo que yo le estoy ofreciendo y que le sirva para satisfacer su necesidad. Hablamos también de que existe un intraemprendimiento que puede generar cambios dentro de la misma organización y que en la innovación y el emprendimiento van atados, sin embargo, no es lo mismo, ¿sí? Para estos procesos de emprendimiento y de innovación, vamos a necesitar mucho el tema de creatividad. Y en el tema de creatividad hay varias herramientas que permiten que nosotros podamos generar interacciones, ¿sí? Y a veces nos sabemos olvidar o solemos olvidarnos de que nuestro cliente es quien tiene la respuesta para ese proceso creativo porque pensamos que nosotros somos los que vamos a solucionar el problema, pero a veces no vamos donde el cliente para preguntarle si en realidad tiene esa necesidad o ese problema. El emprendedor, entonces, el que va a generar un emprendimiento escalable, el que va a generar un emprendimiento que se internacionalice, inclusive, es aquel que está viendo o que está hablando continuamente con el posible cliente, está identificando, está observando, está escuchando, está investigando qué es lo que este posible cliente necesita. Y entonces, cuando nosotros empezamos a hacer eso, podemos de alguna forma garantizar que lo que nosotros vamos a poner en el mercado va a tener éxito, ¿sí? Y es importante que nosotros nos acordemos que la interacción que vamos a tener con el cliente que está dentro de la organización y con el cliente que está fuera de la organización es muy importante, porque el cliente que está dentro de la organización también va a ser parte de los procesos de cambio que podamos tener y el cliente que está fuera de la organización es aquel que va a pagar por estos procesos o este producto que nosotros le vamos a ofrecer, ¿sí? Entonces, ahora hablando de metodologías ágiles, vamos a entender para este contexto que las metodologías son aquellas que a nosotros nos permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones de lo que estamos proponiendo, ¿sí? La idea es tener una flexibilidad y una rapidez o inmediatez, en las respuestas que nosotros podamos obtener, de tal forma que estas respuestas nos permitan a nosotros amoldarnos a las circunstancias específicas del entorno y podamos tener una respuesta ágil. Por eso se llaman ágiles, porque podemos tener una respuesta rápida al entorno, una respuesta flexible al entorno interno y externo, considerando que nuestro trabajo puede ir utilizando procesos y herramientas que permiten la interacción de los diferentes actores, ¿sí? En las metodologías ágiles encontramos el tema del manifiesto ágil, en donde existen como 4 puntos principales que yo he puesto aquí. Los individuos y las interacciones van sobre los procesos y las herramientas, ¿sí? Los individuos y las interacciones que se puedan generar entre los individuos están por sobre los procesos y las herramientas. ¿Por qué? Porque las interacciones que se puedan generar entre los individuos permite que se consiga una fluidez y una inmediatez en las respuestas que nosotros podemos obtener, tal es así que no se podría obtener si es que continuamos un proceso de manera establecida en diferentes entornos, en diferentes contextos. Nuevamente estoy hablando de la metodología ágil, ¿sí? Para no poder excluir lo que hemos venido aprendiendo sobre el tema de procesos en el tema de demostración. Otro punto del manifiesto ágil es que el software está funcionando sobre la documentación extensiva. Cuando yo tengo mucha documentación, a veces me puedo trabar. Entonces, la utilización de un software adecuado me va a permitir que la documentación sea adecuada también para mis procesos. La colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Es muy importante que nosotros podamos entender lo que el cliente necesita. No es lo que nosotros creemos que el cliente necesita, sino lo que en realidad el cliente necesita, ¿sí? Y entonces, cuando yo por sobre un contrato que hayamos firmado con él, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una contratación o una negociación contractual con el cliente, muchas veces definimos términos de referencia, términos de trabajo, términos y establecemos plazos,
Pero ¿qué pasa si mejor para establecer esta negociación, primero hubiéramos elaborado una colaboración con el cliente? Es decir, podríamos fijar con el cliente plazos, podríamos fijar con el cliente especificaciones, en lugar de nosotros decirle al cliente esto es lo que le vamos a entregar de manera tan fría. La colaboración con el cliente es lo que nos permite generar un crecimiento mayor dentro de lo que vamos a ofrecer. Y el otro punto que me gustaría mencionar es el tema de la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Yo sé que es importante tener una planificación porque estamos analizando el entorno, pero también es importante identificar que si este entorno es variable, es incierto, es cambiante, un entorno VUCA, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener una respuesta rápida al cambio. No podemos esperar que nuestro plan siga al pie de la letra cuando el entorno no fue considerado así en nuestra planificación. Entonces, las metodologías ágiles nos permiten tener una respuesta rápida ante el cambio cuando se van generando los posibles las posibles complicaciones u oportunidades externas, ¿sí? Porque cuando yo identifico una oportunidad que está fuera de mi organización, que tal vez no estuvo en mi planificación, igual debo tener la capacidad de responder rápido a esa con flexibilidad y inmediatez para no desaprovechar esa oportunidad. El, el pensamiento tradicional nos dice que nosotros aprendemos pensando. El pensamiento ágil nos dice que nosotros aprendemos haciendo, ¿sí? El pensamiento tradicional nos invita a evitar los fracasos, mientras que el pensamiento ágil nos dice, tú puedes enfrentar los desafíos. No te está diciendo falla, te está diciendo enfrenta los desafíos porque tienes herramientas que te permiten ir gestionando los cambios para lograr el éxito, ¿sí? Pero tampoco estamos tratando de evitar fracasos. El pensamiento tradicional trabaja sobre una planeación dada al pie de la letra. El pensamiento ágil se adapta al cambio en el proceso, como ya lo mencionamos anteriormente. El pensamiento tradicional se suele hacer con retroalimentación si es que se la hace al final del proceso. El pensamiento ágil requiere una retroalimentación permanente. Hace una retroalimentación permanente con los actores que están dentro del proyecto, del negocio, de la idea. Entonces, los principios los hace una justificación comercial continuada, aprender de la experiencia, identificar roles y responsabilidades, gestionar las fases, gestionar las excepciones, enfocarme en los productos y adaptarme al entorno del proyecto. Muchas veces nosotros enseñamos en la materia de administración que tenemos que identificar el entorno, que tenemos que hacer un análisis PEST, un análisis de las fuerzas competitivas y terminamos decantando en una matriz FODA. Y está bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay cambios en estos cambios ¿sí? En esta lámina que Gartner la desarrolló, de alguna forma se muestra cuál sería el proceso que podríamos identificar en las diferentes etapas del emprendimiento. Entonces, les voy a invitar a que pensemos en que podríamos tener estas etapas. Una etapa en la que nosotros identifiquemos una posible necesidad, ¿sí? Una etapa en donde nosotros aún no tenemos la respuesta, pero identificamos una problemática, perdón. No tenemos soluciones aún, identificamos una problemática. Y para identificar la problemática, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Design Thinking, que ya la vamos a ver más adelante a profundidad. Pero este Design Thinking, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, tiene varias etapas, ¿no es cierto? Una de ellas es empatizar. Yo empatizo con el cliente, pregunto al cliente, trato de entender lo que el cliente
necesita, no es lo que yo creo, sino en realidad voy a definir una problemática en donde en realidad está este tema que tengo que resolver sobre el cliente. Y veo algo, genero una posible solución, voy donde el cliente y le digo, mire, señor cliente, esto es lo que yo estoy pensando. Estoy haciendo una retroalimentación, estoy haciendo una interacción con el posible cliente. Y el cliente me dice, sí, no, y regreso y vuelvo a pensar nuevamente en que si lo que estoy ofreciendo en realidad satisface la necesidad del cliente, o inclusive si lo que yo pensaba que tenía como problema es o no es el problema. Quizá no es el problema. Con mis estudiantes vemos muchas veces que cuando definimos un problema y empezamos a hacer el tema del pivote, nos damos cuenta que no era el problema el que nosotros habíamos pensado. Entonces, esta etapa es muy importante porque como nosotros decimos, el problema es identificar bien el problema. Cuando nosotros hacemos un design thinking adecuado, identificamos al cliente, nos ponemos en contacto con el cliente, le pedimos la opinión al cliente, ¿sí? Cuando ya estamos interactuando con el cliente, podemos llegar al tema de la metodología del Lean Startup, en donde también tratamos de interactuar con el cliente y hacemos estas interacciones. Las interacciones quiere decir ir donde el cliente, regresar. Tratar de ver qué es lo que el cliente necesita, regresar las veces que sean necesarios, de forma tal que se construya un conocimiento de manera conjunta. Y finalmente, vamos al proceso de ejecución, ¿sí? A esta parte en donde, ok, el cliente me dice, poniendo es adecuado. La problemática es, sí, siento como que vamos por ahí. Ahora tenemos que ver entonces en nuestra planeación, en nuestro modelo de negocio, ¿lo podemos hacer o no lo podemos hacer y cómo lo vamos a hacer? Entonces entra el tema de un producto mínimo viable, de un Scrum, que nos permite hacer estos pivotes, regresar y ver si hay incrementos o si hay mejoras incrementales en lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, hablamos del Design Thinking como una herramienta, como un proceso que no es lineal, ¿sí? Porque me permite hacer interacciones e ir de fase en fase, me permite ir de atrás hacia adelante mediante el proyecto o la idea lo requiera. El Design Thinking entonces se presenta como una metodología que a mí me permite generar ideas basándose o centrándose siempre en entender las necesidades de las personas y tratando de solucionar estas necesidades. Nosotros pensamos o nosotros consideramos que esta metodología permite siempre buscar la solución al problema. Ahí es donde está basada. Y es la interacción con el cliente lo que nos permite identificar realmente esta necesidad. Este es el proceso del design, ¿sí? Son 5 etapas y nuevamente está centrado en las personas. Estas 5 etapas son empatía, como ya lo dijimos anteriormente, aprender sobre lo que la persona necesita, definir en realidad con los insights que nos da el cliente cuál es esta posible problemática que nosotros podemos identificar. Idear a través de una lluvia de ideas qué posibles soluciones creativas le podemos dar a esa problemática. Prototipar, construir mediante representaciones una o más ideas que puedan ser mostrados a otros y que nosotros consideramos que pueden solucionar esa problemática. Y el testeo que nos permite obtener una retroalimentación de lo que nosotros estamos proponiendo a esos posibles clientes que tienen esa posible problemática. Cuando entonces vamos nosotros a la etapa ya del plan de negocio, del modelo de negocio, nosotros nos encontramos con un Lean Canvas. Este Lean Canvas, creado por el señor Rees, nos decía, aquí hay procesos en donde usted puede nuevamente interactuar con el cliente, preguntarle al cliente, adaptarse nuevamente al entorno. Y a diferencia del Lean Canvas, que es el que generalmente se usa, a diferencia del Business Model Canvas, este Lean Canvas lo que nos permite es
identificar puntos que nosotros no tenemos. En el Business Model Canvas nosotros ya tenemos información de la empresa. En este Lean Canvas nosotros podemos identificar en función de lo que el cliente nos dice. Entonces, este Lean Canvas tiene 9 casilleros que podemos llenar. Y podemos llenarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces es identificamos el segmento de clientes y en este segmento de posibles clientes identificamos los early adopters o aquellas personas que van a ser nuestros primeros clientes y que ellos van a querer validar el producto en el mercado. Estas personas son aquellas que estando dentro de este grupo de personas que tienen alguna necesidad que la identificamos en la fase del design thinking, nos permiten hacer este pivoteo. Ellos están dispuestos a escribir, a decirnos su retroalimentación sobre lo que nosotros estamos proponiendo y eso nos va a ayudar a mejorar. Ellos son los que nos van a recomendar en su círculo social el que puedan o no puedan acceder a lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, cuando nosotros hacemos una segmentación en el Lean Canvas, podemos utilizar inclusive el buyer persona, podemos identificar los jobs to be done, que permite que estas herramientas ágiles se permitan apoyar el proceso de emprendimiento. Estas personas del grupo de clientes van a tener una problemática y la tenemos que definir aquí, tal cual. Un problema. ¿Existen alternativas a ese problema o no? ¿Qué solución vamos a proponer? Que es como ya lo vimos en el design. Podemos proponer esas soluciones que tienen que ser pivoteadas, que tienen que ser llevadas al cliente para que nos diga si está de acuerdo o no. Hacíamos un prototipo y el cliente nos decía, sí, estamos de acuerdo con lo que ustedes nos están proponiendo. Identificamos una ventaja competitiva, algo que no sea fácilmente copiada en el cuarto tiempo, algo que nos diferencie de la competencia y hacemos una propuesta única de valor que sea súper clara, que sea súper precisa, que nos diga a nosotros por qué los demás comprarían nuestro producto y no comprarían el de los demás, ¿sí? Entonces, también tenemos que identificar aquí cómo podríamos llegar a nuestros clientes a través de nuestros canales, ¿sí? Cómo llegamos, cómo entregamos al cliente lo que nosotros estamos ofreciendo. Y en las métricas claves, bueno, seguramente ustedes saben, tengo que listar todo lo que yo requiero para llevar a cabo con éxito esta idea, este problema, la solución de este problema. La estructura de costos y la estructura de ingresos. ¿Cómo voy a generar ingresos? No cómo voy a conseguir dinero financiándome, sino cómo voy a generar ingresos. ¿Sí? El Scrum es una metodología también ágil que nos permite desarrollar productos a través de los avances incrementales que vamos teniendo, ¿sí? Esto nos permite a nosotros validar que estos cambios que vamos teniendo son los adecuados. Y esta validación nuevamente la hace el cliente. Cuando nosotros hablamos del Scrum, nosotros podemos identificar varios actores. Y lo importante aquí es que nosotros sepamos siempre que es el cliente el que nos va a permitir tener una retroalimentación adecuada para todo el proceso que nosotros estamos haciendo. Esta retroalimentación que nos da el cliente nos permite hacer un nuevo sprint, un nuevo camino, un nuevo paso para poder llegar hacia la solución adecuada. Y finalmente, el tema del producto mínimo viable. El producto mínimo viable es una herramienta también que se valida con el cliente otra vez. No es lo que yo necesito, sino lo que el cliente me está diciendo que en realidad necesita. Y un producto mínimo viable, entonces, es esto que estoy ofreciendo al cliente, que es lo más básico, digámoslo así, que satisface la necesidad y sobre lo cual nosotros podemos ir haciendo otra vez avances incrementales. Es viable porque es lo suficientemente accesible para estos clientes tempranos, estos early adopters que dijeron, ok, yo voy a probar lo que tú me estás ofreciendo y te voy a hacer una retroalimentación. Y creo que lo que tú me estás ofreciendo, sí, es adecuado. Entonces yo te voy a empezar a recomendar en mi círculo social, pero si no es lo adecuado, voy a hacer una retroalimentación y te voy a decir, no, no está funcionando
haz los cambios que tengas que hacer, ¿sí? Finalmente, para cerrar la presentación, debo decir que la utilización de las metodologías ágiles en los entornos que no son necesariamente estables, permiten que los emprendimientos y las startups puedan gestionar de manera más rápida, eficiente, ágil, los recursos que tienen para poder generar esta interacción, esta interacción con los clientes de forma tal que sean ellos los que nos permitan obtener información de primera mano para saber si que lo que nosotros estamos ofreciendo en realidad satisface sus necesidades, para saber si lo que nosotros estamos ofreciendo en realidad le añade valor al cliente, ¿sí? Con eso yo daría por terminada esta presentación. No sé si hay preguntas, por favor. A ver, sí, acá hay algunas preguntas, voy a pasar a indicarlas. Dice, ¿se debe aplicar todas estas metodologías o hay algunas que sí o se deben aplicar en la gestión de emprendimiento, que sí se deben aplicar en la gestión de emprendimientos? A ver, todas las metodologías como tal sería espectacular si podemos aplicar todas, ¿no? Las básicas son estas que he presentado aquí. El design es algo que deberíamos hacerlo porque estamos interactuando con el cliente y le estamos diciendo, oiga, estamos llegando hasta el nivel de prototipo, estoy haciendo una representación para ver si el cliente realmente necesita lo que yo estoy proponiendo. El Lean Canvas, muchas personas utilizan el Business Model, otros utilizan el Lean Canvas, otros utilizan el Lean Startup. Son varias herramientas que podríamos utilizar, ¿sí? Pero el Lean Canvas como tal, entonces podría ser una metodología fácil para generar ideas de manera más específica en un mercado. Y el producto mínimo viable, pues es algo básico que yo a mi manera de pensar, debería ser necesario utilizar. Ok, una otra consulta. ¿Hay algún orden para aplicar estas metodologías o el propio desarrollo del emprendimiento hacen que estas sean flexibles su aplicación? Cuando yo empiezo el emprendimiento, o el emprendimiento como tal, necesito identificar una problemática o una necesidad insatisfecha. ¿Sí? Design va a ser tal vez inclusive la herramienta que nos ayuda a alimentar inclusive el in-canvas, perdón. Entonces, el empezar por el design me permite hacer las otras etapas. Ahora, depende de la dinámica del proyecto, del emprendimiento, para ver en qué fases también se podrían utilizar. El design se utiliza en varias fases del emprendimiento, pero para identificar la problemática, como para dar el kickoff del emprendimiento, podríamos empezar por ahí. Excelente. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Cuál es el perfil que debía tener un buen emprendedor? Esa pregunta es difícil, ¿no es cierto? Hay muchas teorías que dicen que el entorno es el que forja el carácter del emprendedor, porque muchas veces podríamos tener muchas cualidades de emprendedor, pero si no necesitamos utilizar esas cualidades, eh, nuestro perfil de emprendedor no sería explotado de la manera adecuada. El entorno también es el que permite que ese emprendedor se siga forjando. Las circunstancias por las que el emprendedor sigue pasando permite que éste aprenda a tomar riesgos o no, y esa es una característica muy importante del emprendedor. Excelente. Acá dice, ¿qué pasaría si la empresa no se enfoca en el cliente y se preocupa más por la utilidad de la organización? Voy a decirlo así tan tajantemente con temor a equivocarme. Puede quebrar, ¿no es cierto? Porque el cliente, que es el que paga por el producto, por el servicio que le están entregando, simplemente no va a encontrar la necesidad satisfecha y va a ir a otro lugar en donde puedan satisfacer esa necesidad y va a pagar por eso. Entonces, si yo empresa no me enfoco en el cliente,
que es aquel motivo por el que fui, el que me creé, pues no hay mucho sentido. Ok, perfecto. Dice, ¿qué aspectos personales debe tenerse en cuenta para elegir un rubro de la empresa? No me queda clara la pregunta. Como, Yo supongo que es más o menos alguien que desea emprender y quiere saber cómo enlazas el perfil de la persona con el rubro de la empresa, con el tipo de entendería que emprendimiento. rubro con el tipo de emprendimiento. Exacto. A ver, hay emprendedores que les gusta mucho el tema social, ¿sí? Tratar de solventar problemáticas sociales y van por ahí. Entonces, su personalidad va enfocada hacia eso. Hay otros emprendedores que les gusta mucho el tema de hacer networking, de relaciones comerciales. Entonces, su perfil va a ir hacia allá. Depende de cuáles sean las necesidades que identificamos y cómo nosotros con nuestra personalidad podemos hacer match. Así es como yo entendería la pregunta, porque todavía no entendía eso del rubro de la empresa, pero esa sería la respuesta a lo que entendí lo que me decía, profesora. Ok, excelente. Y acá hay otro ejemplo. Y según, si nos puede dar algún ejemplo de un emprendimiento en el que se empleen esas tecnologías, de repente un caso de éxito aplicado en Ecuador, ¿no? Bueno, aquí hay una empresa de un estudiante, se llama Cuestionarix. Él empezó hace algún tiempo atrás y ahora ya factura millones. Él aplica estas metodologías en su quehacer diario cuando empezó y ahora que se sigue formando y que sigue creciendo. Hay otras varias empresas, a ver, ahora déjenme acordar el nombre de algunas empresas para poder identificar. Ahora estábamos hablando con unos estudiantes sobre una empresa Incremar, también toma este tipo de metodología, sobre todo el design, como para poder en sus diferentes etapas seguir haciendo procesos de creatividad e innovación. Ok. Acá hay otra pregunta. Dice, en los últimos años, por el tema de la pandemia, ¿cuál sería la metodología que más sirve o que más ha servido dependiendo del tipo de emprendimiento? Para elegir el tipo de emprendimiento. A raíz de la pandemia se han generado varias dinámicas, ¿no es cierto? Y el tema de que podamos estar ahora en línea compartiendo también permite que nosotros podamos tener una interacción en línea con el cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a raíz de la pandemia nosotros podemos inclusive validar nuestra propuesta con nuestro producto mínimo viable e inclusive con los clientes en línea. Podemos hacer un design thinking también en línea. Lo que quiero decir es que la pandemia nos ha abierto muchas oportunidades que tal vez no las estamos viendo para poder utilizar estas metodologías, porque la interacción no necesariamente es uno al lado del otro. Puede ser de manera virtual también, pero la idea es que yo pueda escuchar lo que el cliente me está diciendo. ¿Eh? Y dice, ¿es lo suficientemente rentable enfocar el emprendimiento tecnológico en el Perú o cuál recomienda? No estoy al tanto de cómo está específicamente la parte en el Perú. Entiendo que un emprendimiento tecnológico, considerando las características a nivel mundial, podría ser escalable e internacionalizable en cualquier parte, dependiendo de la necesidad que se vaya identificando. Okay. Eh, Aquí podríamos hacer otra pregunta. Dice, bueno, si bien las metodologías ágiles nacen por un tema de desarrollo de software, Scrum, utilizan inclusive herramientas de administración como los tableros Kanban, ¿qué, ¿qué comentarios podría tener en este intercambio entre áreas, ¿no? Que una metodología pasa de diseño de software a la administración o de Kanban que pasó de la administración al diseño de software. ¿Por qué esta mezcla entre áreas en la empresa para desarrollar tecnologías o para desarrollar herramientas que nos ayuden a mejorar las áreas? Porque en la interacción de las herramientas podemos generar más conocimiento y si identificamos que una herramienta sirve para otra etapa de la organización, pues bienvenida. ¿Cómo estas
estas herramientas, estas metodologías utilizadas en software, teniendo tanto éxito, no pueden ser aplicables al tema de emprendimiento de proyectos, más bien ahí diría, no las sabemos aprovechar. El tema es que teniendo tanto éxito e identificando que hay entornos tan cambiantes actualmente, la utilización de estas herramientas nos permiten responder rápidamente, de manera ágil, de manera inmediata, de manera inclusive hasta certera. Entonces es muy bienvenida que estas metodologías puedan ser trasladadas al área de administración para que nosotros o al área de emprendimiento para que podamos gestionar respuestas rápidas y ágiles a estos entornos y oportunidades que se van dando. Aquí llegó algunas preguntas adicionales. Dice, ¿qué le recomienda a un nuevo emprendedor? Con su experiencia, ¿qué le sugeriría, eh, qué, su- qué le sugeriría a este nuevo emprendimiento? Le sugeriría primero que identifique bien si está o no la necesidad del mercado, del cliente. Primero la necesidad o la problemática, algo que el cliente en realidad necesita. Si nosotros partimos por ahí, podemos ir avanzando en lo demás. Eso sería lo primero. Lo segundo es, a veces decimos no se rinda. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, no se rinda, porque su aversión al riesgo es menor, ¿no es cierto? Siga, manténgase, pero a veces también hay que regresar un ratito y darse cuenta si lo que estoy proponiendo en realidad es o no es la solución que el cliente necesita. ¿Está o no está añadiendo valor al cliente? Tal vez no lo está haciendo, entonces tengo que repensar esa parte. Eso sería lo que yo me atrevería a recomendar. Y saber las necesidades de los clientes podría realizarse mediante encuestas o preguntas, pero ¿cómo se haría para llegar a una gran cantidad de población y saber sus necesidades? Tenemos información de primera mano, ¿no? Cada país tiene información que recopila y que es accesible para todos en general. Esa es nuestra primera fuente para poder identificar posibles necesidades. La otra es, yo no identifico necesidades del cliente a través de encuestas. Eso no puedo hacer porque mi encuesta es o muy sesgada o tal vez muy fría. La necesidad del cliente la identifico a través de la observación, a través del escuchar, a través de tal vez de experiencias propias que las puedo proyectar, pero no es lo que yo creo, no es a través de encuestas. Las encuestas tal vez me ayudan a validar, pero la problemática no se identifica solamente a través de una encuesta, sino a través de la observación. Identificar qué está pasando en mi entorno, qué está pasando en otros entornos. Vi hace poco con el tema de Ucrania, por ejemplo, ¿por qué alguien de Estados Unidos que no está viviendo la problemática de Ucrania identificó una oportunidad y hace una plataforma parecida a Airbnb para que estas personas tengan donde llegar en otros países? Y con base a esa información, tuve una posible problemática que la validé con posibles clientes o usuarios y eso pude ofrecer después. ¿Okay? ¿Cuál es la estrategia de marketing más efectiva? ¿En qué parte? Supongo que para emprendimientos, ¿no? Para nuevos emprendimientos. Es que las estrategias de marketing podríamos aplicar las diferentes estrategias en diferentes etapas del emprendimiento. Entonces, el emprendimiento en realidad yo tengo que empezar a hacer una estrategia de marketing. Una estrategia algo más focal, algo más fuerte, algo más intensiva, depende de la etapa del emprendimiento en la que nos encontremos. Puede ser que al principio mis estrategias de marketing no sean necesarias, como que después, cuando ya hice un pivoteo con mi cliente, mis estrategias tienen que ser más intensivas. Y aquí hay una última respuesta. Dice, ¿cuál es el aspecto más importante del perfil del emprendedor que mejor calza con las metodologías ágiles? Que toma riesgos, que sabe escuchar al cliente, que identifica lo que está pasando en el entorno, que sabe observar y que simplemente no piensa que lo que él está haciendo es lo único en el mundo, que hay otras alternativas para hacerlas.
Ok. Excelente. Muchas gracias, Paola. Hemos tenido en algún momento casi 700 participantes, 700 alumnos que han estado en sala. Igual les comunico a los alumnos que por tratarse de una actividad académica, ellos deben realizar una recensión de la videoconferencia para que puedan entregarlos a sus profesores mediante indicaciones que puedan realizar en sus respectivas aulas virtuales. ¿Eh? Agradecemos su participación. Vamos a estar haciéndole llegar un diploma de participación en estas videoconferencias. Agradezco la participación de los alumnos que han estado motivados bastante con las preguntas que han realizado y bueno, no queda más que muchas gracias, agradecer a todos y esperar una próxima oportunidad y que los chicos aprendan y puedan emplear estas enseñanzas en futuros emprendimientos que puedan realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto.